Este producto de la Escuela Mexicana de Música para Cine es realmente una maravilla. Tiene un montón de cosas que te van a ahorrar muchísimo tiempo. Ahorita voy a darte un paseo más o menos como por todas las cosas que puedes hacer, pero de entrada puedes ver que, por ejemplo, los códigos de color y la manera en la que están estructuradas las columnas, tiene como toda la información básica que necesitas para poder hacer este trabajo lo menos engorroso posible y en el menor tiempo. Porque si algo no tenemos en el cine, pues es tiempo. Así que este es un gran elemento que puedes empezar a usar hoy directamente en tus proyectos. La plantilla está dividida en dos partes. Tenemos la parte de arriba, que es un encabezado, donde viene información importante sobre la película, por ejemplo, el título, el nombre del compositor, el nombre del director, el nombre del supervisor musical. Nos da información, por ejemplo, como la duración total del score. Podemos ajustar el frame rate aquí arriba a la derecha. Podemos cambiarlo, por ejemplo, a 25 si estamos trabajando con una película europea. Y entonces eso afecta los timecodes y las sumas de todo. O lo podemos poner, no sé, a 30, 60. Todos los frame rates más básicos están aquí. Nos da otra información, por ejemplo, nosotros ponemos el deadline, o sea, cuándo tenemos que entregar. O un deadline, no tiene que ser necesariamente el deadline final, o sea, puede ser el deadline para terminar de componer, por ejemplo, ¿no? Para tener más o menos eso claro. Y la plantilla automáticamente nos da información, por ejemplo, cuánto tiempo falta para esa fecha, cuánta música se lleva, cuánta música falta y cuánta música hay que componer todos los días para llegar a ese número. La parte de abajo está dividida por columnas y cada columna representa una cosa importante sobre cada cue. O sea, digamos, por ejemplo, la fila 11, pues es el primer cue del primer reel. Y entonces los cues tienen una nomenclatura muy establecida. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, 1M01. Significa que es el reel 1 o el rollo 1. M significa que es música. Y 01 significa que es la primer música, el primer cue del reel 1. Hay muchas maneras de trabajar con este primer número de los reels, sobre todo porque ya no se usan físicamente. Antes había que cambiar los rollos en el cine y cada rollo acomodaba más o menos 20 minutos de música y entonces al terminar esos 20 minutos de música pues había que trabajar con el segundo rollo y entonces lo que hacían los editores es que nos mandaban a los compositores la película por partes, por reels, y así nosotros podíamos trabajar cada reel por separado. Ahora eso se sigue usando, pero no necesariamente se sigue usando por los mismos fines. Uno puede decidir ahora, por ejemplo, si le mandan un QuickTime que es de toda la película y encontramos que es demasiado pesado trabajar o pensar que tenemos que hacer música para 120 minutos, podemos nosotros partir la música en partes y decir, bueno, este va a ser mi primer reel, este va a ser mi segundo reel, mi tercer reel, y así dividir al menos mentalmente la película como en secciones para que podamos concentrarnos en terminar una o trabajar en otra, etc. Si te fijas, lo que hice aquí fue vaciar la información de la película de Harry Potter and the Chamber of Secrets, que es la segunda. Y entonces tiene información, por ejemplo, como que el compositor es John Williams, el director es Chris Columbus, el supervisor musical es William Ross. Y esta información ahorita te voy a decir por qué es importante tenerla en este documento. De momento, las cosas que tienes que llenar aquí arriba es el nombre del proyecto, la fecha de entrega, o sea, el deadline, y estos tres. Todo lo demás se llena automáticamente. Entonces, aquí a la izquierda puedes ver que tenemos unas casillas de verificación. Y lo que hacen estas casillas de verificación es que este template acomoda 75 cues. Entonces, pues a la hora que quieras imprimir el template, no necesariamente quieres tener 60 cues vacíos. Lo que quieres es tener solo los cues que necesitas. Entonces, con estas palomitas, nosotros decimos qué queremos tener en nuestro documento. Y estos son los únicos cues que se calculan a la hora que se hacen todos los movimientos acá arriba. Entonces, tenemos la casilla de verificación, que al activarla, digamos que se activa ese cue. Luego tenemos el número de cue, que es reel 1, música 01, primer cue, reel 1. Nombre del título, o sea, prólogo libro 2. Y luego aquí, entre paréntesis, dice segue. El segue significa que la música del primer cue sigue hacia el segundo cue sin parar. Es un término que viene del italiano y significa sigue. Es parte del slang de la música para cine. Luego, control de versión, que difícilmente uno de los cues va a quedar en su versión 1. Entonces, llevar un control de las versiones es importante a la hora que estamos buscando los archivos también, ¿no? El timecode de entrada, que como te decía, se compone de 4 sets de 2 ceros. El primero es hora, minutos, segundos y cuadros. En este caso, la manera más tradicional de trabajar es que en vez de empezar la primera hora con 00,
se empieza con 0-1. Esto varía, hay producciones donde se trabaja con 0-0, todo depende del timecode que tenga el video. Pero al final del día lo único que tenemos que hacer es seguir el timecode que tiene la película y vaciarlo aquí. Entonces, timecode in, timecode out, y este template automáticamente calcula la duración. Si yo le cambio, por ejemplo, en vez de que termine en el 23, termine en el 25, aquí vemos cómo cambia y entonces ya no dura 15 segundos, ahora dura 16 segundos. Luego, tenemos en esta columna el nombre del compositor. Esto es importante porque muchas veces no hay nada más una persona trabajando en esto. Aunque la película la firme un compositor, hay muchas veces que hay muchos compositores que están trabajando en ella, y para poder llevar un control podemos poner aquí las siglas de este compositor para poder referenciar como de, oye, hay que revisar tal cue, avísale a fulanito, ¿no? Luego, en las notas ponemos información que generalmente platicamos con la sesión del director, o que después se determinó que era muy importante, o que aclaran, por ejemplo, en qué acción específica empieza la música, etcétera, ¿no? Eso va en las notas. Luego, en el material podemos poner muchas cosas. Podemos poner, por ejemplo, si tenemos relaciones entre cues o tenemos temas. Si te fijas aquí en el 1M02, en material tenemos el tema de Harry, ¿no? Que en realidad en el universo de Harry Potter es el tema de Hedwig, pero saber que estamos utilizando ese material es importante aquí. Y en las notas dice tema de Harry, pero ligero, con una sensación de nostalgia y tristeza. Entonces el compositor ya sabe más o menos qué va a hacer ahí. Luego tenemos una columna que dice tipo, que tiene un drop-down que tiene dos opciones. Uno es score y otro es source. Score es toda la música que vamos a componer, y el source son canciones que el supervisor musical va a licenciar para la película. El documento de spotting acomoda las dos cosas porque a veces la música y el score se empalman, y entonces para nosotros como compositores es importante saber qué está pasando musicalmente en un momento u otro, porque afecta la percepción de la película. O sea, si de repente entra, por ejemplo, una canción con mucha energía y nosotros queremos poner un score de mucha energía después de esa canción, no tiene el mismo efecto. Entonces es importante tener esas referencias. Ahora, si te fijas, una cosa que sucede con el número de cue es que en el momento que yo paso de score a source, aquí en el número de cue se le ha agregado una S después del número. Esto aclara que es source también. Entonces aquí del lado derecho tenemos otro dropdown, y en este dropdown podemos ver que hay muchas opciones. El template, cuando está vacío, cuando está nuevo, está por default en por componer, lo cual se ve, digamos, del mismo color que el template, ¿no? Pero en cuanto empezamos a trabajar en un cue, podemos ponerle en proceso y entonces se actualiza el color y ya sabemos que estos dos cues están en proceso. También rehacer significa que mandamos el cue y que nos lo regresaron. Entonces hay que volverlo a hacer, es básicamente rechazado. En revisión, compuesto. Una vez que está compuesta la música, pues ya nos podemos concentrar en seguir componiendo. O hay una serie de procesos que están después. Por ejemplo, bueno, si ya lo mandamos y nos dijeron este está aprobado, pues lo podemos tener ahí en aprobado hasta que pase a otro proceso. Por ejemplo, orquestación o preparación musical, grabación, mezcla, stems, entregado o también eliminado. Una cosa que es importante con los spotting notes es que no borramos las cosas que se eliminan. O sea, si de repente se decide que el 1M02 se va a omitir, no se va a hacer esa música, nosotros dejamos la información y le ponemos eliminado. Entonces, si después se decide que se recupera ese cue, aquí hay un registro claro de qué es lo que hay que hacer y qué momento ocupaba en la película. Ahora te preguntarás, ¿qué ventaja tiene llevar un control claro respecto, por ejemplo, de un cue que está rechazado o eliminado, o si es source, o si está por componer, etcétera? Esta plantilla tiene una cosa súper padre, que es que tiene otra hoja acá abajo. Estamos en la primera hoja que dice Spotting Notes, pero en la segunda hoja dice Impresión. Y en esta hoja de impresión, cuando tú le picas, nos va a alimentar exactamente la misma información que tenemos allá, pero en un formato que está listo para imprimir. Si yo aquí le doy Imprimir, la página automáticamente viene configurada para que toda la información que yo tengo se pasa a este formato que es de súper fácil lectura, donde está toda la información. Aquí tenemos 1M01, el nombre del cue, timecode in, timecode out, en qué estado está en proceso, las notas, qué tipo de material es, la duración y la versión. Y tenemos un código de colores, por ejemplo, esta es el normal, o sea, si está en proceso o está por hacerse, está normal. Pero, por ejemplo, si nos lo rechazan, se pone rojo. Si está eliminado, se tacha. Y si ya está, digamos, en cualquier proceso adelante de compuesto, aprobado, orquestación, etcétera, se pone azul. Y entonces así nosotros podemos saber exactamente las cosas que ya están listas. Por ejemplo,
Lo que quisiéramos casi todos es pues que todo ya estuviera compuesto, grabación, mezcla, grabación. Y entonces nosotros pasamos para acá y en efecto ya todo se ve azul porque todo esto ya está hecho. Ya lo compusimos, podemos seguir con lo que sigue, ¿no? Y entonces lo que sucede también acá arriba es que nos va diciendo el número de cues que ya está. Aquí, por ejemplo, de los 9 cues que tenemos seleccionados, que tenemos hasta aquí, 6 ya están compuestos. O sea, hemos hecho 2/3 partes de los cues. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan 3 cues, o sea, nos faltan 6 minutos de música más o menos. Y de los 20 minutos o de los 19 minutos totales, hemos hecho 13. Y luego, ¿recuerdas que pusimos el nombre del compositor, del director y del supervisor musical? Automáticamente la plantilla nos da el nombre de los 3 personajes, pero además sus iniciales, que una cosa que sucede mucho en las notas es que solo usamos las iniciales para decir quién dijo qué. Entonces, por ejemplo, si el director dice que aquí la música debería ser en tono mayor, le ponemos CC, música en tono mayor. Igual, si tú quieres, no necesariamente tienes que poner los nombres de estos 3 personajes para hacer eso. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo voy a borrar esto y te voy a enseñar una función extra que tiene esta plantilla? Si te vas al menú, acá arriba vas a ver que hay uno extra que dice Spotting Notes y tiene un botón que dice reingresar creativos. Si tú le picas a ese botón, se actualizan otra vez estos 3 y aquí puedes poner otra vez los nombres para que se actualicen. Que no necesariamente tienen que ser del compositor, el director y el supervisor musical. Igual pueden ser 3 compositores y de esta manera tú tienes el código de quién dijo qué en esta sección. Otra cosa que también es súper práctica de esta plantilla es que puedes copiar y pegar información de otros lados y se acomoda en el orden en el que la copiaste directamente en la plantilla, cosa que no pasaría con una hoja de cálculo normal. Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, puedes agarrar estas secciones, borrarlas, darle unos segundos y la plantilla automáticamente va a poner todo en ceros. Eso no lo puedes hacer normalmente ni con Excel ni con Google Sheets, porque estamos trabajando en un formato que es súper raro, que es el de timecode. De igual manera, si tú quitas información, pues la plantilla se compacta, ¿no? Ahora, normalmente cuando trabajamos con hojas de cálculo, aunque formatemos nosotros las celdas para recibir este tipo de formato, pues termina siendo un poco engorrosón porque hay que poner entre los números los 2 puntos, que no es una cosa que esté fácil de acceder en el teclado. Pero una cosa que hicimos con este template pensando justo en eso es que puedes meter los números con punto. Yo puedo meter, por ejemplo, 01.03.14.20 y entonces ya el timecode funciona. Por ejemplo, aquí puedo poner 01.05.12.19, que es el timecode out, ¿no? Y entonces aquí me da la duración correcta. Bueno, pues esa es nuestra plantilla de Spotting Notes Pro. Ha sido un proyecto súper interesante para nosotros como compositores para pensar qué es lo que otros compositores pueden necesitar a la hora de estar trabajando con un sistema de control tan importante como son los Spotting Notes. Así que esta plantilla la puedes descargar directamente de nuestra página. Te puedes meter a musicaparacine.com/Spotting Notes Pro. Esperamos que esta información la hayas encontrado útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle la campanita de notificación. Este ha sido un tutorial más de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Nos vemos pronto.